Ahí entró Agustín Zabate. Hola, Agus, ¿cómo andás? Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días a quienes ¿Cómo estén conectados. Ahí está entrando Agus. Bueno, hoy lo que vamos a hacer, vamos a empezar a charlar un poco, empezamos a calentar motores sobre el parcial, diríamos, y lo que... hay una pregunta que ha sido de un compañero, es que si podíamos refrescar cómo va a ser la modalidad de la evaluación del parcial. Sabemos que es una forma diferente, entonces les puede parecer un poco extraña y compleja, por eso hagan todas las preguntas necesarias. Nosotros en el parcial, y esto es muy importante para quienes tienen que tienen trabajo, diríamos, o tienen que organizarse para rendir, tienen que pensar que ustedes tienen que tener 3 momentos presenciales, o sea, sincrónicos, no presenciales físicos, sino presenciales sincrónicos en los cuales tienen que estar, digamos, sí o sí. Digamos, esto es como cualquier otro parcial, digamos, ¿no es cierto? Ustedes para rendir parcial tienen que estar, básicamente. Bueno, entonces, nosotros hemos puesto 3 momentos que en el documento que mandó Esteban lo ponemos como 3 etapas, diríamos, ¿no es cierto? El primer momento, ¿no es cierto?, va a ser el día 28 del 10, a las 16 horas, ¿no es cierto? En ese día, nosotros vamos a corregir las preguntas que ustedes han elaborado, que ustedes creen que les harían a los jueces y a las juezas que vamos a entrevistar. Ustedes en el documentito que le hemos mandado, les ponemos que esas preguntas las recibimos hasta el 27 del 10, o sea, en 6 días, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen que enviar esas preguntas, ¿no es cierto? Esto es lo que nosotros les proponemos, que lo hagan en forma grupal, no más de 4 personas, ¿no es cierto? Para que piensen, y la charla de hoy va a ser un poquito que les va a ayudar a eso, piensen qué le preguntarían a estos jueces y estas jueces en la entrevista. Entonces, esa es la primera etapa. Tener un grupito de preguntas. Esas preguntas las tienen que contar en clase el día 28 del 10. Y es obligatoria esa presencia, ¿no es cierto? Después vamos a tener la segunda instancia, que es la entrevista con las juezas y los jueces, ¿no es cierto? O sea, en ese momento nos vamos a juntar con el juez Federico Moikens, que es un juez penal de menores, con la jueza Mariana Rey Galindo, que es jueza de familia y sucesiones del Centro Judicial de Monteros, y el juez Marcelo López Alfonsín, que es del contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. Ese día también, obviamente, es obligatorio. Ahí tienen que pensar que va a ser a las 4 de la tarde y es posible que la sesión de entrevistas va a ser hasta las 19. Entonces, esa es la segunda instancia obligatoria. Esa segunda instancia obligatoria sucede 20 días después de la primera. O sea, les damos tiempo. Tampoco queremos juntar porque sabemos y entendemos que tienen trabajos, tienen otras materias, etcétera, etcétera. Entonces, primera clase presencial obligatoria, el 28 del 10. Ahí lo que se hace es se expone en el grupo las preguntas que tienen que haber entregado a la noche. El segundo momento es la entrevista. Llamamos estas dos jueces y estas juezas que le damos el nombre. Nosotros ya hemos hablado con estas personas, están felices de estar con ustedes, de charlar, quieren que sea algo ameno. Hay una persona que dijo, no le llamemos entrevista, díganle que es un diálogo, nosotros estamos abiertas. Están con muy buena onda porque son personas que quieren contar y quieren ser interpeladas por ustedes, ¿no? Y el tercer paso va a ser el 29 del 11, ¿no es cierto? Perdón, el 30 del 11. O sea que estamos hablando 7 días después del segundo momento, vamos a debatir entre ustedes, ¿no es cierto?, cuál es el perfil de estos jueces. Si son jueces más formalistas, menos formalistas, si son más estratégicos, si son más de izquierda, si son más de derecha, si son más religiosos, si son más de etc.
verdad yo creo que Mónica claramente un juez hablando todo el tiempo. A ver, Sí, se te escucha muy cortado. muy, pero muy cortado. No sé, chicos, si ustedes también escuchan así. Sí, sí, se Sí, escucha yo cortado. igual. Sí. Pensaba que era mi internet, estaba viendo si mis auriculares estaban bien conectados. ¿Se entendió más o menos o no? Más o menos. Lo último se empezó a cortar y ya no se entendió lo del 30. Lo del 30, perfecto. Bueno, ya repetí. Más menos que más. ¿Cómo? Se escucha más menos que más, no se entiende bien. Ahora, ¿cómo se escucha? Ahí un poco mejor. Bueno, voy a sacar la cámara yo. ¿Ah? Ahí capaz que se escuche mejor Ahí sacando se la escucha cámara. mejor. Ahí mucho Perfecto, mejor. buenísimo. Entonces, repasando, la tercera instancia obligatoria es el día 30 del 11. En esa instancia obligatoria ustedes tienen que defender el perfil de los jueces que ustedes hayan elaborado, ¿no es cierto? Ustedes van a tener que diagnosticar en base a lo que han leído sobre estas juezas, estos jueces, en base a las preguntas que han hecho, qué tipo de jueces ustedes creen que han tenido al frente. Un juez que algunas veces es estratégico, una jueza que es mucho más actitudinal porque se nota que aplica una perspectiva de género constantemente en la sentencia, un juez que es mucho más formalista, etcétera, etcétera. Entonces, eso va a ser. Entonces, en conclusión, el examen es un examen desestructurado que tiene 3 componentes de presencia obligatoria, que son el 28, el 28 del 10, el 23 del 11 y el 30 del 11. En esos 3 momentos va a haber diferentes actividades en las cuales ustedes se van a tener que preparar y tienen que tener muy en cuenta que para el 28 del 10 tienen que elaborar un trabajo grupal de cuáles serían las preguntas que ustedes les van a hacer a los jueces. Y para la última instancia, que es la del 30, tienen que defender su posición de qué tipo de jueces ustedes creen que son estos jueces y juezas a los cuales han interactuado. ¿Les he aclarado algo o les he perdido, diríamos? No, Para yo, mí está yo creo que claro. se entiende. Ha sido claro. Alguien ha dicho, María que lo ha dicho claro. ¿Qué decías vos, Olivia? Que sí, que me parece que está claro. Perfecto, buenísimo. Esto, ¿qué requiere, diríamos, no es cierto? Esto requiere curiosidad de ustedes, tener leída, ¿no es cierto?, la bibliografía, que más o menos los trabajos prácticos revelan que ustedes vienen leyendo la bibliografía, que no tan solo la vienen leyendo, sino que la vienen razonando, se arman unos debates, discutimos, ustedes han visto que los trabajos prácticos buscan no tan solo saber qué es lo que saben, sino qué es lo que piensan de lo que saben ustedes. Entonces, ese es el tipo de evaluación que estamos haciendo. Entonces, la idea es que ustedes a estas actividades las hagan desde esa perspectiva, ¿no es cierto? Desde esa perspectiva, ¿no es cierto? La idea, ¿qué es lo que nosotros les hemos dado a ustedes? Les hemos puesto los nombres de los jueces. ¿Ustedes han podido ver o investigar sobre estos jueces? Sí, sí. Sí, yo algo también. Bueno, a ver, María Olivia, quien quiera contarnos qué ha leído, nos va contando. Perdón, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a poner una puesta en común, qué es lo que sabemos y no sabemos de estos jueces, y yo les voy a hacer algunas sugerencias de cómo ustedes ir armándose una idea de quiénes son estas personas para después armar las preguntas, ¿no? Entonces es un poco María Olivia, y quien quiera comentar qué han leído sobre estos jueces, nos van contando. Bueno. Yo lo único que quiero comentar. Sí, No, Olivia, no, seguimos. no, hablamos primero. Yo me Es pongo así. de la jueza que yo ya la había escuchado nombrar por el fallo este de Monteros, que fue donde a la chiquita esta Juli de 9 años le había dejado que en su acta de nacimiento tenga sus 2 papás. Bueno, ese fallo ha sido bastante conocido, digamos. Así que desde ahí más o menos yo la reconozco a ella, pues la había escuchado nombrar ya. Pero de ahí a los otros jueces lo traté de buscar en Google, más o menos, para ver quiénes eran y más o menos tipo que me salió una biografía del doctor Marcelo,
Sí. Que de dónde se habría graduado, en qué año. En Buenos Aires se graduó en Ujú. 1986, más o menos lo que me salió, digamos. Así Perfecto. que bueno, es más o menos lo que investigué de cada uno, bueno, lo saqué de Google. ¿Y te ha salido algún tipo de caso relevante que ha dictado López Alfonsín? No me fijé de los fallos de él, pero sí, Perfecto, ya me voy a fijar también. Sí, de ella me acordaba porque bueno, la escuché en su momento. perfecto, buenísimo. Bueno, es muy importante que ustedes, a la hora de, en este momento que ustedes tienen que ir creando, tienen que ir viendo, pensando lo que es el perfil de estos jueces, quiénes son estos jueces, tienen que tener ciertos elementos para poder llegar a la entrevista. Y para eso es muy importante lo que vos has dicho, María, y lo que voy a reforzar. Ustedes en estos jueces van a encontrar fallos que han sido discutidos en el ambiente, en el debate público, diríamos, ¿no es cierto? Entonces, el caso de Mariana Rey Galindo, los casos de Federico Moikens y el caso de Marcelo, Eh, son de casos, Moinken, sí, sí vi un fallo, disculpe profesor, vi un fallo inédito que decía que había dispuesto que un adolescente con 18 años, o sea que ya había cumplido los 18, permanezca en el Instituto Roca y no sea trasladado al penal de Villa Urquiza, por ejemplo, porque ujú, él consideraba, digamos, que era todavía como menor, como para que vaya ahí, a pesar perfecto. de que ya tiene cumplido los 18 años. Lo tomaba como un adolescente aún. Ujú. Ese sí, ese fallo vi de él. Perfecto. Bueno, ¿ves? Ahí tenés un dato más que está en los medios de prensa, digamos. Entonces ustedes ya van viendo que para conocer de estas personas, de estas tres personas, la búsqueda en Internet ya les sirve de algo, ¿no es cierto? Vamos, Olivia, a ver qué es lo que... Muy bien, María, a ver, Olivia, qué es lo que también nos podés contar o complementar. Sí, bueno, del juez López Alfonsín, yo me sonaba y cuando lo busqué es uno de los jueces que dictó, digamos, el fallo del año pasado o del principio de este año, que dictaba que en Cava, creo, que vuelvan a la presencialidad los estudiantes, que había sido Sí. un caso que se discutió mucho en ese momento, porque había gente que estaba de acuerdo con una cosa como que fue un caso polémico. Ujú. Porque bueno, era como entre lo que decía la provincia y lo que decía el Estado, era como ese, digamos, el conflicto. Y del doctor Moikens encontré, digamos, el fallo ese que dijo María y también uno que hablaba de que había permitido que un periodista de la Gaceta, digamos, no sé cómo se dice, pero que esté, digamos, en el juicio en el que, en el que estaban tratándose temas en los que había menores, pero obviamente con ciertas restricciones, qué sé yo, porque decía que la libertad de prensa era como que tenía en este caso que prevalecer, digamos. Y ese me pareció como también un poco polémico, entre comillas, porque es como que no es algo que se suele hacer. Y de la Perfecto. doctora Galindo, también el fallo ese que yo ya lo conocía, que una vez lo había hecho en clase también, qué sé yo, también es muy interesante. Tiene un video en el que discute ese fallo, un video como de una hora, en el que Perfecto. creo que fue en vivo, yo lo vi un poco por arriba, ya lo voy a ver bien, pero sí era interesante. Buenísimo. Entonces, ven, ya tenemos que las tres personas estas han dictado por lo menos un fallo que ha llamado la atención. Que ha llamado la atención porque ha roto con un paradigma, porque se ha metido un tema de discusión política muy compleja, o estas cuestiones, diríamos, o porque ha utilizado jurisprudencia o legislación que no se conocía, etc. O sea, estamos hablando de, no les hemos dado, no vamos a contar con personas que no tengan una relevancia pública, digamos. ¿Alguien más ha podido mirarlos a las jueces de los jueces? Bueno, es fundamental que lo hagan. Digamos, esto es parte del trabajo. Ustedes tienen exámenes donde es esencial que lean los textos de memoria, digamos, o que los lean, que los piensen, analicen. Bueno, nosotros hemos pasado esa etapa. Ustedes los textos ahora los tienen que reforzarlos, pero ustedes han pasado esa etapa. Ahora lo que tienen que hacer es investigar. Tienen que jugar a detectives de estos jueces y estas juezas.
Yo lo que les recomiendo es muy importante para poder hacer las preguntas, que las tienen que hacer en grupo, por lo tanto, investiguen para después trabajar en grupo, no les vamos a decir quién con quién, ustedes se tienen que poner de acuerdo, no más de 4 personas por grupo, que por un lado, si hay fallos relevantes, si hay escritos relevantes, si hay videos relevantes o conferencias relevantes de estos jueces, estas juezas, las traten de leer o escuchar, ¿no es cierto? No les pedimos que hagan algo mucho más, idealmente si lo quieren hacer está bien, pero básense con Internet, diríamos, ¿qué les provee Internet? Pero traten de buscar palabras claves, diríamos, por ejemplo, si hemos estado hablando de derechos y sociedad, hemos hablado de litigio estructural, bueno, podríamos tratar de googlear litigio estructural Moikens, litigio estructural tal, para ver si sale. Utilicen términos que les suena conocido a ustedes para conocer un poco más estos jueces y estas juezas. Empiecen haciendo esa búsqueda. Traten otra vez, lean, conozcan los fallos que hayan dictado y que aparecen en los medios de prensa, lean, conozcan los escritos, conferencias que aparecen en Internet, y también es importante que puedan leer los comentarios y críticas hacia estos jueces y estas juezas. Digamos, por ejemplo, ustedes lo que sabemos de López Alfonsín, bueno, dictó una sentencia muy debatida, muy compleja, diríamos, ¿cierto? Entonces, no se queden con la noticia esa. Traten de leer quienes lo critican y quienes no. Lo mismo con Moikens. Moikens ha dictado sentencias que han sido resistidas, digamos, en las redes sociales, en los medios de prensa, y lo mismo con Mariana. Entonces traten de buscar ese tipo de elementos para que ustedes se puedan ir formando. Ustedes acuérdense que el objetivo nuestro es que ustedes tengan una conclusión de cómo dictan sentencia las jueces y las juezas en la Argentina, más allá de los libros. ¿Y qué les queremos dar nosotros en la cátedra? ¿En base a qué construyen esa conclusión? En base a la investigación que hacen, en base al contacto en primera mano que van a tener con esas mismas personas y en base a su propia reflexión que procese toda esta información, ¿no? Entonces, busquen esa información. Si idealmente, a ver, partan de lo que les provee Internet, con diferentes categorías de búsqueda, no busquen solamente el nombre, le agregan palabras clave. Yo me imagino que muchos de ustedes están familiarizados con estas búsquedas en Google. Entonces le agregan palabras clave. Y trátense yo creo que qué es lo que es importante saber de estas personas, ¿no es cierto? ¿Qué sentencias importantes han dictado? ¿En qué sentido? ¿Por qué esas sentencias han tenido relevancia pública? ¿Qué argumentos se dice que han utilizado estos jueces y estas juezas? ¿No es cierto? Y estaría bueno también que ustedes puedan saber el género de estas personas, el tipo de educación que ha recibido. No es lo mismo haber sido educado en Washington, en Tucumán o en Santiago del Estero. No es lo mismo haber hecho el posgrado en Santiago del Estero, en Tucumán o en Washington. No es lo mismo tener posicionamientos públicos a favor o en contra de determinadas circunstancias. Qué tipo de casos reciben, la edad o aproximadamente la edad. Construyan esos puntos que son importantes tener en cuenta. Entonces, conozcamos qué producen estos jueces y estas juezas, sentencias, charlas, escritos, y conozcamos quiénes son estos jueces con estos elementos, ¿no es cierto? El género, la educación, el perfil público, los temas sobre los que habla, los posicionamientos que tiene. No sé, la jueza Argibay, cuando había dicho yo soy una atea feminista, diríamos, bueno, ella ha dicho eso. Lorenzetti no ha hecho ninguna declaración sobre su religiosidad que yo me acuerde. Entonces, de algunos encontrarán cosas, de otros no. No son jueces y juezas que van a encontrar miles de artículos o de medios de prensa, pero van a encontrar cosas. Entonces, busquemos qué es lo que han producido estos jueces y que son accesibles a ustedes. Busquemos quiénes son, qué elementos. Acuérdense, los modelos actitudinales, estratégicos, institucionalistas, les da una clave. Por eso hablo de género, posicionamientos públicos, educación, etcétera, etcétera. Y traten de buscar qué se dice de ellos tres, ¿no es cierto? ¿Qué se dice de ellos tres? No sé, yo me imagino que
no me imagino, me acuerdo haber leído muchos comentarios sobre Federico Moiken a una de sus decisiones que ha mencionado, ustedes. Hay otras cosas, ha salido, por ejemplo, una vez que una adolescente ha vuelto a reincidir y ponen, ese adolescente había sido beneficiado, entre comillas, por el juez Federico Moiken, entre otras cosas. Entonces, de costado sale el nombre de Federico, pues ahí voy a tener una perspectiva de cómo incide o qué opina determinada gente sobre lo que hace Federico. Digo Federico, digo Mariana y digo Marcelo. Yo a Marcelo no conozco, a Mariana y a Federico los conozco, no tengo trato, pero tengo no tengo una amistad ni mucho menos, pero tengo cierto trato por la vida profesional. Entonces traten de buscar esos elementos que a ustedes les ayude a después hacer el primer elemento del examen, que es hacer en grupo las preguntas, ¿no es cierto? Eso es muy importante que ustedes lo hagan, que para aprobar el parcial, la primera parte, la primera etapa es hacer en grupo preguntas. Ustedes imagínense que las preguntas que les tienen que hacer a los jueces son para, no imagínense, la consigna es poder ustedes concluir qué tipo de jueces son. O cuándo la jueza Mariana es más estratégica que con perspectiva de género, cuándo Alfonsín es más atitudinalista que esto. Ustedes tienen que preguntar eso. Acuérdense, sí, que esas preguntas que tienen que elaborar son preguntas que no le podemos hacer directamente. Por ejemplo, yo he hecho mi tesis doctoral, cuando yo estudiaba, hacía mi doctorado, sobre la Corte Suprema de Argentina. Y me he entrevistado con los jueces y las juezas. O sea, he estado en Buenos Aires entrevistándome. Entonces yo no le podía preguntar a Lorenzetti, che, ¿usted tiene miedo que le pegue el gobierno? O sea, Lorenzetti no me iba a contestar esa pregunta, o me podía llegar a contestar indirectamente esa pregunta. Entonces ustedes tienen que ser muy pícaras y muy pícaros de cómo preguntar, porque ustedes pueden lograr una respuesta que les sirve sin hecho ver la pregunta directa. Decirle a Moiken, ¿y usted cuando dicta sentencia tiene miedo que la Gaceta lo escrache? Bueno, quizás, capaz que Federico se abre tanto que da esa pregunta a ustedes que la saquen, pero no pueden empezar así. Entonces ustedes pueden pensar, bueno, doctor Moiken, en el momento de dictar sentencias sobre estos temas, usted sabe que la sociedad está dividida entre lo que piden mano dura, no mano dura. ¿Usted considera que sus fallos fomentan el debate no sé, tienen que ser pícaros y pícaras, digamos, porque eso revela elaboración de ustedes, pensamientos críticos, digamos, ¿no es cierto? Entonces, por eso queremos hacerle, por eso la hemos puesto como instancia de evaluación las preguntas. Entonces, ustedes ahora van a hacer una investigación en base a lo que hemos dicho, la producción de estos jueces y estas juezas, qué es lo que dicen, quiénes son ellas, ella y ellos, y qué es lo que dicen sobre ella. En base a eso, ustedes van a poder hacer preguntas. Luego de esas preguntas, ustedes van a anotar las respuestas y van a tomar sus conclusiones. Y eso lo vamos a debatir en la última instancia. Entonces, muy importante que de ahora, que la próxima instancia ya es evaluativa, ya ahí nos ponemos en profes malos y malas en la cátedra, y les vamos a evaluar, diríamos, y ahí el 28 lo que queremos es ver cómo ustedes, bueno, ya el 27 de la noche, porque hasta el 27 de la noche tienen, durante el 28 estaremos viendo cómo ustedes nos cuentan a nosotros qué pregunta. Entonces vamos a tener el grupo 1, propone 4 preguntas para todos los jueces. O 4 preguntas de este tipo para tal, 4 para aquella, 4 para aquel, etc. Y ahí vamos a hacer una apuesta en común y ustedes van a mejorar sus preguntas o su estrategia de abordaje a estos jueces y juezas para la evaluación, para el momento de encuesta. Como ustedes saben, diríamos, y como viene manejándose la cátedra, acá no hay respuesta buena o mala, ¿no es cierto? Lo que hay es trabajo crítico, digamos. Entonces, si ustedes vienen el 28 y el grupo de, no sé, María, Carlos y Leandro y Olivia no participan en la discusión, nosotros vamos a evaluar la no participación. De 3 instancias, este grupo participó poco. Este grupo trae una sola pregunta. Son 3 jueces.
y traen una sola pregunta, o la pregunta es muy básica, ¿usted le tiene miedo al gobierno? Bueno, o sea, tratemos de, no haber no hay ni bueno ni malo, lo que hay es poco o mucho trabajo. Nosotros queremos ver acá que ustedes trabajan, que piensan. Y sabemos que estamos en una instancia complicada de exámenes, por eso lo hemos puesto en grupo, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan reflexionar en grupo y traer ese... No, tampoco se traigan 25 preguntas. Piensen más o menos, habrá preguntas, yo les sugiero que piensen en esto, que habrá preguntas específicas para cada una de estas personas y preguntas generales para todas estas personas, digamos, ¿no es cierto? Y ustedes eso lo van a ir determinando. Yo sugiero que piensen que puede ser una estrategia de abordaje. Como les decimos, hay una de las personas que nos ha dicho, yo les voy a terminar haciendo preguntas a los estudiantes, pero para que me hagan pregunta a mí, o sea, como hay muy buena onda, les ha copado mucho a estas personas, entonces creemos que va a ser. Obviamente vamos a tener que ser muy respetuosos de la investidura judicial, por más que no seamos formalistas, nosotros tenemos que cuidarles a ellos también, porque son personas que vienen acá, entonces si vemos que la discusión va para un lado complejo, la cortaremos, pero no creemos que va a suceder eso. No van a estar juntos, vamos a tener un mano a mano con cada una de esas juezas, por eso les digo que piensen de 16 a 19, la idea es tener 40 minutos, vamos a dejar un pequeño break o para que nos extendamos, y justamente la idea es no hacer las tres personas juntas para que ellas puedan hablar libremente y cómodamente. Y siempre, en estas circunstancias, ustedes saben, siempre hay una persona que habla más que otra. En este caso de la cátedra, yo soy el que siempre más habla. Lo mismo se da en las reuniones, diríamos, o con estos jueces. Entonces le queremos dar el mismo protagonismo a cada una de estas personas invitadas. Entonces, concretamente, para elaborar las preguntas en grupo que tienen que entregar el 27, les pedimos por favor que investiguen sobre qué producen estos jueces, sentencias, artículos, lean esas cosas, no se lean todas las sentencias, lean lo que sale en internet, quiénes son estas juezas y estos jueces, su formación, de dónde viene, posicionamientos políticos, etcétera, etcétera, y qué es lo que dicen las demás personas sobre ellos. Esos tres grupos de información, piensan que son tres bolsas de información, van a ser los ingredientes para que ustedes hagan las preguntas. O sea, la torta se hace con estos tres grupos de ingredientes, digamos. Entonces, tengan en cuenta que tienen que traernos la torta. Las tortas son las preguntas que nos van a hacer grupalmente. Salgan a buscar los ingredientes ahora. ¿Ah? ¿Se entiende más o menos el proceso? Sí, profe. Y lo que estamos buscando. Dale, Leandro. Ah, perdón, Leandro, pensaba que querías decir algo. No, sí, ya nomás. Perfecto, buenísimo. ¿Alguna pregunta, duda, miedo, etcétera, que quieran hacer? Para Sí, hacer profe. continúe. Carlos, contanos. Una pregunta referida al otro jueves. Ahí en lo que mandaron ustedes, ¿cómo se iba? O sea, las preguntas que teníamos que hacer. Mandaron un número 5, ¿puede ser? ¿La que hay que preparar para el otro jueves? ¿O podemos hacer 5, digamos, para el otro jueves? Y cuando vengan los magistrados podemos hacer más preguntas. ¿O ustedes quieren tener todas las preguntas como para saber para dónde vamos a ir, el tema de si vamos a preguntar algo políticamente o no? O sea, por el tema de lo que hablaba usted de la investidura de los No, magistrados. buenísima esa pregunta, Carlos. La idea es que traten de venir lo más maduro posible en el grupo, cada grupo, con las preguntas que realmente quisieran que les hagamos, diríamos. La idea no es un momento de filtro ni de censura lo de la evaluación del 28, es un momento de evaluación. Queremos ver cómo ustedes son capaces de llevar esos ingredientes y hacer esa torta que serían las preguntas, digamos. Así que tranqui con eso, no es un momento ni de censura, ni de filtro, ni mucho menos. Estos jueces, estas juezas son perfiles altos, así que si quieren decir eso no voy a responder, o eso me parece que no da para este momento, se lo van a decir. Así que eso no se preocupe. Es más que nada, nosotros lo que queremos es que
ver cómo es todo lo que venimos hablando, de que empezado la unidad curricular esta nueva, hasta ahora les permite ir pensando ustedes. Así que, y quizás, sí, Carlos, luego del 28, ustedes se den cuenta que es mejor agregar otras preguntas, etcétera, etcétera. Digamos, ustedes no van a estar atados y atadas a hacer las mismas preguntas en la entrevista, las mismas preguntas que traigan el jueves 28. Justamente el jueves 28 es para discutirla y que ustedes puedan mejorarlas, agregar algunas nuevas, etc. Entonces, no es que va a ser algo fijo, lo que traen para el jueves que viene después lo van a llevar a la entrevista. De hecho, acuérdense que le damos mucho tiempo entre el momento de las entrevistas, el momento de la discusión de las preguntas, al momento de la entrevista, porque ahí va a pasar un momento que ustedes van a reflexionar, etc. Así que Muchas gracias. Leandro, creo que vos tenías algo. Ah, sí, profe, quería preguntar sobre este ya cuenta como segundo parcial y qué iba a pasar con respecto a las otras unidades, o las 4 y las 5. ¿Eso ya no Perfecto. se enseñarían? No, no sé, eso capaz que no quedó claro, capaz que no lo hemos explicado bien. Nosotros en esta materia, al ser una optativa, bueno, todas las materias lo podemos hacer, lo que nosotros buscamos es acomodarla a un núcleo duro. Digamos. El núcleo duro de la materia es 1, 2 y 3. Me hubiese encantado profundizar en las otras, sobre todo antropología jurídica. No la vamos a dar porque veíamos que ustedes, o sea, la clase, va muy bien en lo que es el pensamiento crítico. Entonces hemos dicho, bueno, nos juguemos con este tipo de examen ahora, que creemos que van a ganar un poco más que con 2 clases, terminando las otras unidades. Eso capaz que no lo hemos explicado bien. La cátedra tiene este posicionamiento. Hay tres unidades que son el núcleo duro. Las otras 2 van a ir siendo sujetas. De hecho, el año que viene, quizás las 4 y las 5 las reemplacemos por otros temas. Pero las primeras 3 son las fuertes, diríamos. Nosotros nos reservamos esto de reemplazar las 4 y 5 con otras cosas que nos parecen que pedagógicamente ayudan y lo vamos a ir haciendo en base a cada grupo que nos toque, diríamos, ¿no? Así que, perdón si eso no ha quedado claro. Por eso también le damos un segundo parcial diferente, que tiene su carga y le sacamos las clases. Aparte, profe, esto va a ser una buena experiencia también, que podamos aprender la perspectiva de los jueces y eso. Bueno que les parezca que está bueno, diríamos, porque, bueno, es parte de la idea esta, ver el derecho en acción, ¿no? Quería, Olivia, sí. sí, eso quería, no sé si se me había trabado. No, quería preguntar si en las preguntas podemos hacer preguntas sobre fallos específicos o tenemos que hacer preguntas generales. Pueden pensar en fallos específicos, sí, totalmente. Sí, O sea, por ejemplo, ¿qué estaba pensando en este momento? ¿Cuál fue su, digamos, qué es lo que qué es lo que usted pensaba, por ejemplo, cuando estaba decidiendo? Ese puede ser una pregunta interesante en estos casos que son como polémicos, son estructurales o son quizás más complicados, digamos. Bueno, ahí está muy bueno, y pensando en eso, yo les recomiendo que piensen en alternativas, ¿no es cierto? ¿Qué alternativas se ha puesto usted, doctora Rey Galindo, digamos? ¿Qué alternativas tenía? Y claro, ahí cuando te dice yo tenía 3 alternativas, y vos sabés que se decidió por la 1, implícitamente te está diciendo algo de cuáles han sido sus motivaciones por esa. O ustedes preséntenle alternativa. Doctor Moiken, pero usted tenía otra alternativa. Usted podría haber hecho esto, diríamos. ¿Por qué? No sé, porque lo han escuchado en penal, porque lo han leído en los diarios, o porque se le ha ocurrido a ustedes. ¿Esa usted la ha considerado como alternativa? Y si sí la ha considerado, ¿por qué no ha ido por esa? Es una linda forma de sacarles a ellos un poquito más que hacerle una pregunta
en general amplia de en qué estaba pensando en ese momento usted. Porque muchas veces también ellos, volvamos al nuevo institucionalismo, son parte de una burocracia, de una forma de pensar, una forma de hablar. Entonces, a mí me pasaba, yo les cuento, con uno de los jueces de la Corte, que yo pensaba que iba a ser el juez más abierto para hablar de estos temas, el tipo me contestaba, bueno, ya les he dicho que era un varón, entonces las dos mujeres no cuentan, ese juez me contestaba de una forma muy formalista, y yo de acuerdo a la ley, y yo lo que dice el código, y yo no tengo margen, y yo, las víctimas, me muevo por la necesidad de las víctimas, y que esto, que el otro, era como todas respuestas muy acartonadas, diríamos, ¿no? Entonces ustedes piensen que estos jueces, estas juezas, a pesar de dictar sentencias controvertidas, que saben que los van a escrachar o que los van a criticar, que esto, que el otro, dictan sentencias, son parte de la burocracia y esa visión del nuevo institucionalismo que hablábamos, ¿no? Los jueces se entrenan, se viven cada día, entonces tienen muy arraigadas formas de hablar, formas de contestar, formas de decir, generan expectativas en la sociedad en las cuales ellos quieren cumplir, etc. Entonces, si ustedes le hacen algo, por eso les digo, tienen que ser pícaros y pícaras, ¿no es cierto? Si yo le pregunto, doctor, ¿y usted, supongamos que yo veo que Moiken es súper religioso, y aparece y encuentra una perlita diciendo Moiken, un artículo de la Gaceta que dice que Moiken va todos los viernes a misa, por decirte, ¿no es cierto? Y que es católico, apostólico romano. Entonces, ustedes si le preguntan, doctor, sus convicciones religiosas a la hora de dictar la sentencia, ¿tiene algo que ver? Y bueno, Federico, lo más seguro diga, no, la religión es religión, separamos el Estado de la religión, etcétera, etcétera. Digamos, entonces ustedes sepan que por más abiertos y en confianza que ellos se sientan, siempre va a haber esta cuestión de la burocracia que va formateando la forma que hablamos, decimos y hacemos. Por eso decimos que los paradigmas son performativos, digamos, ¿no? Y tengan en cuenta algo que es importante y que creo que no lo hemos dejado tan explícito quizás en clase. No todas las personas somos netamente de una forma u otra. Las clasificaciones académicas son a los fines analíticos. Nosotros clasificamos el mundo para poder analizarlo y sabemos que el mundo es mucho más complejo que esas clasificaciones. Por lo tanto, no existe el juez netamente actitudinal, la jueza netamente estratégica, el juez netamente formalista o la jueza netamente de la perspectiva transversal de los derechos humanos. Es mucho más compleja la realidad, diríamos, ¿no? Entonces ustedes tienen que ir lidiando y viendo con eso. Entonces capaz que ustedes concluyen que el juez Agustín Sabaté en determinados momentos claramente es estratégico, pero no siempre, y en los momentos estratégicos es cuando se ha sentido tal y tal cosa. ¿Se entiende, no? Preguntas, otros comentarios. Todo este entrenamiento es muy importante. Esto es una forma de relacionarse con la realidad, diríamos, ¿no es cierto? El derecho en acción, etc. Yo, por ejemplo, para poder entrevistar a los jueces y las juezas, cuando estaba haciendo el doctorado, yo estaba en la Universidad de Inglaterra y me han hecho un curso particular de entrenamiento a actores de élite, que se llama, digamos, ¿no? Porque uno tiene que darle vuelta, tiene que ser muy agudo, no es una encuesta, no es un multiple choice lo que usted va a estar en un diálogo, y cuanto más hábiles sean ustedes para hacerla hablar al juez o a la jueza, más herramientas van a tener ustedes para después, más información ustedes van a tener para analizar después. Profesor, Bueno, disculpe, sí. para el tema del grupo, entonces las preguntas deben ser varias, así para los diferentes jueces, ¿verdad? Y yo le, Deben ser. está bueno esto, María, yo lo que le sugeriría es que piensen en algunas, como mínimo algunas preguntas específicas para los jueces y las juezas. Me parece, pueden pensar algunas generales y algunas más específicas. Yo creo que de maduro, cuando ustedes hagan la investigación, se van a dar cuenta que van a estar más inclinadas o más inclinados en los grupos a hacer preguntas específicas.
Bueno, si no hay más dudas, no, les esperamos que se dividan en grupos, ustedes lo hacen libremente. Tienen hasta el 27 a las 23:59 para mandar las preguntas. Manden las preguntas diciendo grupo 1 de tal y tal persona, si sepamos. Y acuérdense que la primera instancia de evaluación es el 28 a las 4 de la tarde, todas juntas, todos juntos por este mismo canal. Bueno, y traten de eso, de que les genere curiosidad. ¿Ah? Ahí preguntaron en el chat, profe, ¿es necesario ser 4 integrantes en cada grupo? No, hasta 4 personas. Perdón, no había leído. Muchas gracias, Olivia. Anaí, no, hasta 4 personas. Un grupo tiene más de una persona, obviamente, ¿no? Si no, no sería un grupo. Tiene dos, 3 o 4, está perfecto. Bueno, gente, no sé, Agustín, si querés sugerir algo. Estaría bueno, chicos, también, si se me ocurre a mí, no sé, que averigüen dónde han estudiado los jueces y podrían buscar en internet los planes de estudio para ver cuáles las materias que han tenido, cómo se han formado. Se me ocurre eso, no sé si aportará, pero bueno. Totalmente, sí, 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 sí. Está bueno eso que dice Agustín, porque eso les puede dar una idea. ¿Dónde han estudiado en el grado y dónde han estudiado el posgrado? Si son doctores o doctoras, o sea, que tienen el grado mayor, de dónde lo han visto. Es muy es interesante eso. Ustedes piensen, por ejemplo, la Corte Suprema de Argentina, que ha hecho estos litigios estructurales, etcétera, etcétera. O sea, era una corte que tenía 4 perfiles completamente diferentes a los perfiles que tradicionalmente ¿qué les puedo decir? La regularidad de los jueces y los jueces de la Argentina. Tenían a Lorenzetti, que venía de consumidores, que era algo muy nuevo en el derecho argentino, de Hayton de Nonasco, que venía de temas de familia, pero con mediación y mecanismo alternativo de resolución de conflicto, Argibay, que venía del derecho penal internacional, y Zaffaroni, que venía del garantismo. Y eso está muy relacionado con lo que mencionó Agustín. ¿Dónde han estudiado estas personas? ¿De dónde han sacado estas ideas? Digamos, y eran 4 jueces, 2 juezas, perdón, y 2 jueces, que no entran dentro del estándar de juez y jueza, no tan solo de corte, de generalmente la tradición argentina, digamos, ¿no? De hecho, tenían sus estudios en diferentes lugares, maestrías, doctorados en diferentes lugares no tradicionales, por así decirlo. Así que está bueno eso que dice Agustín. Bueno, gente, muchísima suerte. Esperemos que lo disfruten y que lo mastiquen y que lo analicen y critiquen, que lo piensen críticamente al trabajo. ¿Ah? Sí, muchísimas gracias. Cuídense y nos vemos el jueves que viene. Acuérdense, es obligatorio para rendir, es parte de la asistencia obligatoria. Si necesitan certificados por sus trabajos, obviamente nos mandan mensaje con todos los datos para que los extendamos. ¿Ah? Bien. Bien, bien. Bueno. Bien, Bueno, gracias, profesor. Nos hasta vemos. luego, nos vemos. Muchas gracias a todos, todas. Cuídense. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, doctor.